intestino, etcétera. A veces cuando el anillo de la hernia está cerca al ligamento falciforme y redondo, lo que hay que hacer es cortar parte de ese ligamento. Lo bueno de esta pinza es que uno puede cortar y coagular en una sola instancia, ¿no? Sin necesidad de ligar. Aquí están viendo el diafragma en la parte izquierda, en la silueta cardíaca. Ven ustedes cómo late el corazón por encima de este músculo como es el diafragma. Y aquí vemos el hígado, una parte alta, ¿no? Y bueno, eso es lo que vemos en un defecto desde la parte interna. Ven ustedes, este es el orificio de la hernia, ese es el saco de la hernia. Esta es una aguja un poco especial. Vean ustedes que se utiliza para hacer una sutura interna, ¿no? Entonces, este es un hilo no absorbible como es un prolene. Entonces se introduce por el sitio de la hernia y vean ustedes que se sale a unos centímetros hacia la parte externa, ¿no? Y se llama aguja pasahilos porque la intención de esto es poder cerrar este defecto herniario. Entonces con esa aguja se va hasta arriba y lo que se hace es anudar, ¿no? Ven ustedes, se pasa los hilos de esa forma. Entonces con esto lo que se pretende hacer es cerrar el defecto de la hernia colocando puntos de un extremo al otro, ¿no? Cerrando el defecto. ¿Ven ustedes cuando uno estira el hilo, cómo se cierra? Y afuera, ahí están los hilos y lo único que uno tiene que hacer es anudar esos hilos. Vean ustedes, este es el ombligo y el trocar se pone en una circunferencia paralela al ombligo. Son puntos simples. Entonces, si se vuelve a ver internamente, pues se ve el orificio cerrado internamente, ¿no? Y bueno, esta es una malla mixta, donde de un lado es politetrafluoretileno y el otro lado polipropileno. Entonces, se ponen puntos preformados en los puntos cardinales. Esta es una técnica donde se deja la malla, laparoscópica, donde se deja la malla en la cavidad peritoneal, ¿no? Ven ustedes, de un lado es como un transparente, como un film, ese es el politetrafluoretileno, y del otro lado es polipropileno, ¿no? Entonces se enrolla la malla y se introduce por el trocar de 10, así como están viendo. Entonces una cara de esta malla es de contacto visceral y la otra es de politetrafluoretileno. Ya internamente esta va a ser la imagen. Aquí hay que tener mucho cuidado de no equivocarse. La cara de polipropileno debe ir pegada al peritoneo parietal, esa va a crear adherencias, y la otra debe estar en contacto con las asas de intestino, ¿no? Esta es una aguja pasahilos, decíamos. Entonces lo que se hace es estirar los hilos precisamente que se han colocado. Vean ustedes, se coloca eso por ahí y al estirar pues el hilo sale hacia la parte externa. Se puede fijar también con tackers, ¿no? Así como están viendo. Estos son tackers absorbibles, son
como clips que se absorben, ¿no? Y bueno, queda la malla cubriendo el defecto de la hernia, ¿no? Esto es válido para las hernias incisionales, para las hernias umbilicales, etcétera, ¿no? Incluso para algunas hernias de Spiegel que vamos a ver después. Estas son las hernias epigástricas. Habíamos dicho que estas hernias salen entre el ombligo y el apéndice sifoides. Estas hernias epigástricas están en la línea alba o línea media, perdón, antes de pasar a esto. Es importante saber por qué se producen y tienen una particularidad estas hernias epigástricas. Resulta que nosotros si vemos en el plano de la pared abdominal tenemos varias capas, desde la piel hasta el peritoneo parietal, pero la que nos interesa es el plano aponeurótico. Esta es la aponeurosis. Habíamos dicho que si este está indemne, es muy poco probable que haya una hernia, ¿no? Casi imposible. Debajo, después de otro plano que nos interesa, es la fascia transversalis, que está debajo del plano músculo aponeurótico, si ustedes recuerdan. Entonces, para fines didácticos, vamos a hacer esta fascia transversalis así. Y después de la fascia transversalis hay un tejido graso, ¿no? El tejido graso que es la grasa preperitoneal. Y más adentro vamos a encontrarnos con el peritoneo parietal. Este es el espacio preperitoneal, importante, acuérdense, limitado entre el peritoneo parietal y la fascia transversalis, ¿no? Aquí era donde ingresábamos en las técnicas laparoscópicas de las hernias inguinales, ¿no? Y en la técnica de Reeves es aquí también donde se dejan las mallas. Bueno, entonces, en la hernia epigástrica es una hernia que sale, habíamos dicho, entre el ombligo y el apéndice sifoides. Esta es la línea alba, acuérdense el entrecruzamiento de las aponeurosis de los músculos vecinos, que son el oblicuo interno, externo y el músculo transverso. Entonces, cuando hay en este sitio orificios, y van a ver ustedes que siempre hay orificios, por donde ingresan arterias y salen venas, atravesando este plano aponeurótico, a esto se llama vasos perforantes, porque perforan la aponeurosis y van desde la piel, si quieren, hasta el espacio preperitoneal, incluso hasta el peritoneo parietal, creando redes vasculares en la irrigación del abdomen. Si esto viéramos microscópicamente, veríamos así orificios en la aponeurosis anterior, que se llaman vasos perforantes, tanto de arterias como de venas. Entonces, cuando hay aumentos de la presión y cuando este tejido está laxo, como en el paciente obeso, etcétera, o en tejido débil, estos orificios que están en la aponeurosis por los vasos perforantes se dilatan. Entonces va a haber una dilatación de estos orificios y esa dilatación va a llevar a que haya ensanchamiento en este sitio de los vasos. Entonces, estas dilataciones vamos a verlas microscópicamente. Vamos a ver como orificios alrededor de un vaso. Entonces pueden haber varios orificios dilatados de esos vasos perforantes que decíamos. Y entonces en general vamos a ver en el plano aponeurótico soluciones de continuidad, que pueden ser varias soluciones de continuidad. Y cuando eso ocurre, fíjense que lo primero que protruye es la fascia transversalis. Habíamos dicho que esta fascia transversalis tiene una elasticidad parcial, se parece mucho al peritoneo parietal, y entonces lo primero que sale por aquí es la fascia transversalis. Entonces vamos a tener un tejido que protruye, que es la fascia transversalis. Acuérdense que hay una presión positiva del abdomen. Y como contenido, en una primera instancia, va a ser
la grasa preperitoneal. Entonces eso va a ser el contenido en un principio de estas hernias epigástricas, grasa preperitoneal. ¿Y qué vamos a sentir nosotros cuando hagamos el tacto en la piel del paciente? Vamos a sentir una masa protuyente en la región epigástrica. La mayor parte de las veces no es reducible porque son orificios muy pequeños, y si nosotros tocamos vamos a sentir una superficie rugosa porque vamos a tocar varios sacos muy cerca unos del otro. Entonces, si esto no mejora, si no se opera el paciente, van a seguir creciendo estos orificios, y al crecer van a unirse varios de estos orificios, y al unirse van a crear ahora sí un orificio, ¿no? Al unirse varios de estos defectos, entonces al unirse van a crear ahora sí un orificio. Y entonces al tener ahora un orificio, ya no solo va a protruir por aquí la fascia transversalis, sino que ahora además va a salir el peritoneo parietal. Ya no solo la fascia transversalis. Y si sale el peritoneo parietal, va a crear un orificio hacia la parte interna, y por lo tanto también puede salir contenido de la cavidad peritoneal, asas de intestino delgado, epipelón mayor, etcétera, creando una hernia, ¿no? Entonces, al principio ven ustedes que son hernias muy pequeñas, no reducibles la mayor parte de las veces. A la superficie son muy rugosas y son muy dolorosas al esfuerzo físico, porque cuando el paciente hace esfuerzo físico, decíamos, contrae los músculos de la pared abdominal, se estira el plano aponeurótico y eso aprieta el saco de la hernia, el cuello de la hernia, ¿no? Y el contenido, al tener grasa preperitoneal, tiene también inervación, y es por eso presenta mucho dolor en estos pacientes. Ya con el tiempo, al fusionarse varios de estos orificios, van a formar verdaderas hernias epigástricas, ¿no? El tratamiento indudablemente es quirúrgico, se puede hacer por una vía anterior, haciendo una incisión en la piel, reduciendo el contenido, aproximando los bordes del orificio herniario y colocando una malla, o se puede hacer también por vía laparoscópica, como hemos visto anteriormente para la hernia umbilical, ¿no? Eso en relación a la hernia epigástrica. Las hernias incisionales son hernias que aparecen después de una incisión o una cicatriz quirúrgica. Por eso se llaman incisionales, la mayor parte de las veces, ¿no? Sin embargo, cuando existe, por ejemplo, un trauma abdominal abierto, una herida por arma blanca, imagínense que aquí hubiera una lesión por arma blanca, después del tiempo crea una cicatriz, y si en esa cicatriz sale una hernia, también se llama hernia incisional, aunque no haya sido una incisión quirúrgica. Si nosotros colocamos un drenaje, un avenamiento, acuérdense que los drenajes se colocan no en el sitio de la incisión quirúrgica, sino en otro sitio, por eso se llama contraabertura. Y si sale una hernia en ese orificio del drenaje, también se llama hernia incisional. Si nosotros realizáramos una cirugía laparoscópica y sale una hernia por el orificio de un puerto laparoscópico, se llama hernia incisional en puerto laparoscópico. Entonces, en todas ellas son hernias incisionales. Hay muchos factores que predisponen la aparición de hernias incisionales. Dentro de ellas están, por ejemplo, algunos inherentes a la patología de base que motivó la cirugía. Mientras más contaminada sea la cirugía, más riesgo de que haya una hernia incisional en el futuro. Es decir, si operamos un paciente con una apendicitis perforada, con peritonitis diseminada, o perforación de una úlcera péptica, o perforación diverticular, pacientes con abscesos intraperitoneales, etcétera, más riesgos de que en el tiempo tenga una hernia incisional. Algunos otros son factores dependientes a la técnica quirúrgica. Si nosotros vamos a aproximar el plano aponeurótico, que es el que nos interesa, habíamos dicho, para la aparición de hernias, y si al nosotros aproximar esta aponeurosis con puntos, si al aproximar con puntos, vamos a imaginar en realidad así, que es nuestra aponeurosis que vamos a cerrar. Si nosotros en la aproximación vamos a colocar puntos muy cerquita a la base y muy juntos unos de otros, vamos a crear una isquemia. Y entonces estos puntos se van a soltar y va a haber una hernia posteriormente a futuro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Generalmente se recomienda colocar a 1 centímetro del borde del punto
el borde de la aponeurosis, y entre punto y punto debe tener 1 centímetro, ¿no? Ese es lo ideal en la sutura aponeurótica, sea estos puntos continuos, sean puntos discontinuos, da igual, ¿no? Lo importante es que el hilo que vamos a cerrar, el hilo con el que vamos a suturar la aponeurosis, debe ser 4 veces más el tamaño de la incisión. Si tenemos una incisión de 10 centímetros, lo ideal es que cerremos con 40 centímetros de hilo. Eso es lo ideal para evitar un poco eso, ¿no? Pero siempre hay riesgos, decíamos, de hernias incisionales, en este caso inherentes a la técnica quirúrgica que vayamos a utilizar. Dependerá también un poco del hilo, ¿no? Si utilizamos un hilo de absorción muy temprana, como el CADUT, por ejemplo, CADUT crómico inclusive, hay más riesgo de que salgan hernias, porque al reabsorberse el hilo puede que no esté cicatrizado el plano aponerótico, ¿no? Por eso es importante utilizar hilos de reabsorción lenta o hilos no absorbibles como el Prolene, por ejemplo. Después, algunos otros factores serán postquirúrgicos inherentes a procesos infecciosos. Si después de la cirugía el paciente ha tenido abscesos de pared abdominal, entonces también hay una predisposición mayor a que el paciente tenga hernias postincisionales a futuro. Y algunos otros inherentes al paciente mismo, ¿no? Esto tiene que ver con el aumento de peso después de la cirugía o con el hacer esfuerzo físico posterior a la cirugía, sobre todo antes de los 2 meses de posoperatorio. En este tiempo es generalmente donde cicatriza el plano aponeurótico, y cuando el paciente levanta algo pesado o hace esfuerzo físico antes de que cicatrice completamente la aponeurosis, hay riesgo de que se suelten parte de los puntos y el paciente tenga hernias posteriormente. O si el paciente aumenta de peso, el aumentar el peso y el panículo adiposo en abdomen hace que haya una infiltración grasa en el plano músculo aponeurótico, por lo tanto, todo ese tejido se vea muy lábil, muy débil, y esto predisponga a que haya una hernia también incisional. Entonces, cuando hay una hernia incisional, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y en las opciones quirúrgicas que tenemos está la opción abierta o la vía laparoscópica. La vía laparoscópica se hace exactamente como la que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si este fuera el caso de la hernia, probablemente la cámara se pusiera unos 5 a 6 centímetros por fuera del borde del anillo herniario, y los otros 2 trocales se pondrían equidistantes, triangulando con la cámara para el tratamiento. Sin embargo, vean ustedes que ya hay una incisión quirúrgica, y cuando uno hace el tratamiento, coloca la malla por dentro, queda una solución, un seroma la mayor parte de las veces, y una piel redundante en el paciente que queda muchas veces colgando dependiendo del tamaño de la hernia. ¿No? Esto se puede resolver abriendo la piel del paciente y quitando parte de esa piel para que sea un poco más estético. Sin embargo, si ya abrimos la piel, entonces no tendría mucho sentido hacerlo por vía laparoscópica, ¿no? Por eso esto es un poco controversial hoy en día en relación a que si la hernia incisional se opera por vía laparoscópica o por vía abierta. Algún criterio es: si ya tiene una incisión quirúrgica, se puede abrir por la misma incisión, hacer el tratamiento y cerrar la misma incisión, y si hay que resecar piel, se reseca, y de todos modos el paciente no se le aumenta ninguna otra cicatriz porque esta ya venía teniendo antes. Y para el tratamiento de las mallas, perdón, de las hernias, ya sea laparoscópicas o por vía abierta o convencional, tenemos varios tipos de mallas, ¿no? Algunas son de polipropileno y otras son de politetrafluoretileno. Las de polipropileno también se llaman macroporosas, vean ustedes, tienen poros más grandes, y las de politetrafluoretileno son microporosas, vean ustedes, parece una tela. Estas de politetrafluoretileno son de contacto visceral, pueden estar en contacto con las asas de intestino, no va a pasar absolutamente nada. En cambio, estas otras no deben estar en contacto con las asas porque van a crear adherencias, y si está en contacto con las asas de intestino, el intestino se pega, se puede fistulizar inclusive estas mallas y puede llevar a grandes complicaciones a futuro, ¿no? Por eso siempre debe estar separado estas mallas de las asas de intestino. En estas de polipropileno, que son mucho más baratas, hay también de diferente peso molecular. El peso molecular es el peso expresado en gramos por metro cuadrado de la malla. Entonces, hay unas que son de alto peso molecular, más de 90 gramos por metro cuadrado, otras que son de peso medio, entre 20 y 90 gramos por metro cuadrado, y otras que son de bajo peso molecular, menos de 20 gramos por metro cuadrado de malla. Mientras más pesada sea una malla, más rígida es la malla y más adherencias va a crear al tejido.
¿no? Eso es importante. Entonces, generalmente se usan las de peso medio para esto. Y vean ustedes que hay diferentes sitios en donde se puede dejar la malla. Algunas van a ser intraaponeuróticas, cortando una malla específicamente en el sitio del defecto. Otras serán supraaponeuróticas, cuando se pone por encima del defecto, suturando por encima de la aponeurosis. Otras serán infraaponeuróticas y dentro de estas estará una que se llama intraperitoneal, como la que vimos en la cirugía laparoscópica. Otras serán retrorrectal, que van por detrás de los músculos rectos abdominales. Otras serán preperitoneal, cuando se deja la malla en ese espacio preperitoneal. E incluso otras serán intermuscular, cuando se deja la malla entre el oblicuo interno y músculo transverso, así como están viendo en esta imagen. Entonces hay diferentes tipos de dónde dejar la malla. ¿Dónde es mejor dejar la malla? ¿No? Esa es una pregunta importante que nos hacemos cuando vamos a operar a un paciente. ¿Dónde es mejor dejar? Si encima de la aponeurosis, en la misma aponeurosis o debajo de la aponeurosis, ¿no? Y para explicar esto, yo siempre les hago el dibujo de un barril, ¿no? Este es un barril de vino. Los que han ido a Tarija, a la Casa Vieja, deben conocer esto. Vamos a suponer que esto es el abdomen y que hay un defecto en el abdomen que corresponde a una hernia. Y entonces vamos a ver, vean ustedes que si llenamos de vino el barril, parte del vino se va a salir, ¿no? Eso es parte de la hernia. Y entonces para cerrar este defecto vamos a utilizar un elemento que en el caso del vino se llama corcho, para cerrar. En el caso nuestro se llama malla de polipropileno. Y entonces vamos a hacer el esquema para entender un poco de dónde es mejor dejar la malla. Vamos a tener la pared por una parte, donde esto va a corresponder a la parte externa, la parte de fuera, y esta la parte interna. Y vamos a tener, nosotros habíamos dicho en el caso del barril, un corcho, ¿no? Esta sería la técnica supraaponeurótica, online también se llama esta técnica. Entonces dejamos el corcho por fuera del barril y esperemos que con esto contenga y no haya ya esta fuga. Esa sería la técnica supraaponeurótica. Otra sería la técnica intraaponeurótica. En la intraaponeurótica cortamos este corcho exactamente del tamaño del defecto y vamos a dejar así. Este sería interauricular o intraaponeurótica, perdón, ¿no? Donde es precisamente el tamaño de la aponeurosis. Y finalmente tendremos otra malla que vamos a dejar por dentro. Y este sería, en este caso, vamos a colocar el corcho hacia adentro, ¿no? Esta sería subaponeurótica, por debajo de la aponeurosis, si ustedes quieren. Y vamos a tomar en cuenta que en el abdomen y en el barril, en este caso, hay una presión positiva. Esta presión positiva empuja desde la parte interna hasta la parte externa y favoreciendo a que los órganos intenten salir por zonas débiles. Vean ustedes que desde este punto de vista, la presión positiva puede empujar el corcho y producir una recidiva, en el caso de la técnica supraaponeurótica e intraaponeurótica. Pero en el caso de la subaponeurótica, cuando dejamos por debajo de la aponeurosis, la misma presión va a hacer que se fije mejor el corcho y en nuestro caso la malla a la pared abdominal. Entonces, desde este punto de vista, las técnicas subaponeuróticas son las que más vamos a utilizar porque esas tienen menos predilección a una hernia recidivada en el futuro. Vamos a hablar ahora acerca de las hernias inusuales. Las hernias inusuales son hernias que no son frecuentes, son hernias raras, y dentro de estas hernias vamos a encontrar la hernia de Spiegel, ¿no? Esta es una hernia que no se presenta con mucha frecuencia, es una hernia que sale por el borde externo del recto anterior del abdomen
y sale por debajo del arco semilunar de Douglas, es decir, del ombligo más o menos unos 2 a 4 centímetros hacia abajo, ¿no? Sale por ahí, por el borde externo. En esta imagen estamos viendo los rectos abdominales anteriores, aquí están los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso, y ven ustedes cómo la hernia o el saco de la hernia protruye por el borde externo, ¿no? En algunas situaciones vamos a tener un saco así, que va a ser relativamente más fácil de hacer el diagnóstico, y en otras vamos a tener una situación más complicada, se llama cuando el saco ingresa dentro la pared misma del abdomen y se llama intraparietal a esa variedad, ¿no? Representando un poco, aquí estarían los rectos abdominales anteriores y aquí estaría el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso, ¿no? La aponerosis por debajo del ombligo, si ustedes recuerdan, todas pasan por delante de los músculos rectos, todas las aponerosis. Y entonces habíamos dicho que la hernia sale por el borde externo de este recto, ¿no? Entonces la hernia puede ingresar, el saco de la hernia, y introducirse dentro de la misma pared, ¿no? A eso se llama interparietal. Cuando el saco de la hernia, en vez de salir hacia la parte externa, ingresa entre el músculo, en este caso oblicuo interno y músculo transverso, ¿no? Esto hace que sea más difícil el diagnóstico. En realidad, una hernia de Spiegel no es tan sencillo como las otras hernias, porque cuando vemos al paciente, si vemos de frente, probablemente no vamos a encontrar ese abultamiento o esa masa que veíamos en los otros tipos de hernias, sino vamos a ver un abultamiento parcial a ese nivel, y cuando lo ponemos de lado, ahí sí puede ser evidente en el paciente. Esto cuando el paciente haga mucho esfuerzo físico, cuando pidamos que haga la maniobra de Valsalva, etcétera, ¿no? En esos casos sí vamos a encontrar ese tipo de hernias, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico o ayudarnos en el diagnóstico, pues nos ayudamos con estudios complementarios, principalmente una ecografía o una tomografía. Y en la tomografía vamos a ver esta imagen. Vean ustedes, comparen, esta es una imagen donde vemos el hueso sacro, aquí vemos parte de las coxis, músculos de la región posterior, vemos la cavidad pélvica o la fosa pélvica, aquí adelante estamos viendo los dos músculos rectos abdominales y más lateralmente estarían los 3 grupos musculares. Pero vean ustedes cómo protruye una masa por el borde externo de este recto anterior del abdomen, ¿no? Una masa que no sale del todo hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Y más bien pareciera que ingresa entre los músculos de la parte lateral o de la pared lateral, ¿no? Esta es una hernia de Spiegel, ¿no? El tratamiento obviamente es quirúrgico. Ese tratamiento se puede hacer por vía convencional o por vía laparoscópica. Cuando se hace por vía laparoscópica, el tratamiento es muy parecido a la hernia inguinal laparoscópica. Se reintroduce el contenido a la cavidad, se abre un espacio en el espacio preperitoneal, se coloca una malla y finalmente se fija la malla con tacers a la pared y se cierra el peritoneo parietal para evitar que haya comunicación entre la malla y las asas de intestino. Y la otra opción, si tenemos la malla, habíamos dicho, compuesta o mixta, simplemente se reduce el contenido a la cavidad, así como hemos visto en las hernias umbilicales incisionales, se extiende la malla en el defecto sobre el defecto y se fija con tacers, ¿no? Y ahí queda la cirugía. Y si vamos a hacer por vía abierta, la incisión se hace en el sitio de la hernia. Por ejemplo, en este caso no hacemos una incisión media, supra, etcétera, sino en el sitio de la hernia, vertical o horizontal, y lo que vamos a hacer es reducir el contenido y vamos a encontrarnos con el defecto a nivel del plano aponeurótico, y lo que se hace es cubrir ese defecto, favorecer ese defecto con una malla de polipropileno en la mayor parte, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos visto con técnicas supraponeuróticas, infraponeuróticas, etcétera. Otra hernia que también es hernia inusual o hernia rara es la hernia obturatriz. Esta hernia obturatriz, como su nombre dice, sale por el agujero obturador. Este agujero obturador está en el hueso ilíaco y habitualmente el saco de la hernia llega al tercio superior del muslo. Si vemos esta imagen, en esta representación,
vamos a ver el conducto inguinal, ¿no? Aquí veríamos la sínfisis del pubis, aquí estaría la espinilla cantero superior y aquí estaría el ligamento inguinal, esto que están viendo. Este es el orificio inguinal superficial. Esta es la pared anterior del músculo, perdón, la pared anterior del conducto inguinal, que habíamos dicho que corresponde a la aponeurose del músculo oblicuo externo. Por dentro de esto está el conducto inguinal. Aquí estaría el orificio inguinal interno profundo. Todo esto por dentro sería la pared posterior. Este es el orificio inguinal superficial y el contenido, bueno, en el varón el cordón espermático, en la mujer el ligamento redondo, etc. Vean ustedes que por debajo de esto encontramos el anillo crural o femoral. Si ustedes recuerdan, en la clase de ayer decíamos que está limitado arriba por el ligamento inguinal, por el ligamento de Cooper en la parte baja, el ligamento de Gimbernat o lacunar en la parte media y por la vena femoral en la parte lateral, ¿no? Ese es el orificio crural. Y por debajo de este orificio, ahí vamos a encontrar la hernia obturatriz, construyendo entonces por el agujero obturador. Normalmente aquí, si ustedes recuerdan, hay una membrana, la membrana obturatriz, que cierra este orificio. En algunos casos esa membrana es muy distensible, muy laxa, y la presión, sobre todo aumentada dentro de la cavidad, permite que el peritoneo parietal, que va a formar el saco, protruya a través de ese orificio, con además contenido de la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener una hernia obturatriz que se manifiesta, fíjense, por dolor en el paciente en la región superior del muslo, cuando el paciente hace esfuerzo físico, cuando levanta algo pesado, cuando está incluso resfriado, estornudando, tosiendo, o cuando está constipado, ¿no? Al hacer la maniobra de valsalva forzosa o forzada, hace que haya dolor en ese sitio, ¿no? Y después, con el tiempo, el paciente siente una protrusión de una masa. Esto a veces dificulta un poco el diagnóstico si es que no somos acuciosos en el examen físico. Por eso en el examen físico de abdomen tenemos que descubrir al paciente hasta el tercio superior del muslo, no quedarnos solamente con una sabanilla en la región de la sínfisis del pubis, como muchas veces se le pide a un interno residente que explore, pone la sabanilla en la sínfisis del pubis y ahí quedó, ¿no? Lo que esté por debajo ni vemos. Se nos pueden pasar hernias importantes, causas de obstrucciones intestinales. El tratamiento es quirúrgico, se puede hacer por vía anterior, abriendo toda esta zona, pero se prefiere hacerlo por vía laparoscópica o por vía abdominal o transabdominal, abierto laparoscópica, donde ingresamos en la vía abierta, haciendo una laparotomía media infraumbilical, reducimos el contenido a la cavidad y colocamos una malla, que puede ser esta malla de doble contacto, malla mixta, donde va a estar la parte que corresponde al politetrafluoreptiliano en contacto con las vísceras. O la otra opción es colocar por debajo en el espacio preperitoneal propiamente dicho. Se abre ese espacio, se introduce la malla y luego se cierra el peritoneo parietal para dejar en ese espacio. Y si se va a hacer por vía laparoscópica, vean ustedes que es la misma técnica de la hernia inguinal. Igual abrimos el espacio preperitoneal desde la espinilla cantero superior hasta cerca del pubis, hacemos el flap como habíamos visto en la hernia inguinal. Si ustedes recuerdan, teníamos que ver el ligamento de Cooper y ahí nos quedábamos, porque ahí fijábamos la malla para la técnica laparoscópica de una hernia inguinal. En este caso sabemos que sale por debajo, entonces vamos a ir más abajo del ligamento de Cooper, ahí vamos a encontrar el defecto y vamos a extender la malla en todo ese defecto, fijándola también al ligamento de Cooper para que no se mueva esa malla, ¿no? Así es como se resuelven las hernias obturatrices. Bueno, estas son imágenes de la hernia obturatriz. Vean ustedes cómo protruye una masa en una tomografía. Siempre hay que comparar con las del lado opuesto para ayudarnos en el diagnóstico, ¿no? Hoy en día se está utilizando mucho la tomografía simple del abdomen en el caso de hernias porque nos permite no solo medir el tamaño del anillo herniario, nos permite ver el contenido de la hernia, nos permite ver los elementos anatómicos, las relaciones más bien del saco de la hernia con los diferentes elementos anatómicos para ingresar mejor estudiado al paciente a cirugía. Bueno, vamos a quedar aquí en honor al tiempo. Mañana es nuestra última clase y entonces mañana vamos a continuar viendo esta última parte en relación a las hernias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana.